Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre los apuntes, bueno, lo que tenemos la semana y en concreto estamos tratando los dominios y dentro de ellos lo que me interesa es ver los permisos sobre el sistema de ficheros NTFS. Estos permisos van a ser fundamentales para poder compartir recursos en una red Windows. Hay que entender bien lo que son los permisos NTFS para poder aplicarlos correctamente. Los permisos NTFS realmente no son permisos de red. Es decir, los ficheros dentro de la red, las carpetas dentro de la red se podrán compartir y el NTFS como tal no va asociado a disponer de una red o no, o que obligatoriamente tenga que haber una red. NTFS es un sistema de ficheros. Un sistema de fichero como tal únicamente se encuentra en el disco duro instalado en el disco duro del equipo en el que estemos trabajando, con lo cual los permisos se aplicarán sobre ese disco duro y de forma local en el equipo donde estemos se aplicarán los permisos de forma local pero también remota, y de ahí su importancia cuando hablemos de un entorno de red. NTFS siempre está presente, está ligado al disco. El disco se formatea, como se suele decir tradicionalmente, y formatear en este caso lo que queremos decir es que se le instala un sistema de ficheros. Ningún disco duro funciona sin un sistema de ficheros. Windows, deberíais saberlo, y si no, bueno, pues ya lo estáis viendo. El sistema de ficheros es NTFS el que se utiliza. Bien, pues vamos a ver cómo gestiona los permisos sobre los ficheros y carpetas el sistema NTFS. Bueno, aquí tenéis una descripción de los permisos. Se habla de que cada objeto y cada contenedor, es decir, de la red, todo esto que hablábamos de usuarios, recursos en general que tenemos, pueden ser usuarios, equipos, todos tienen un control de acceso, que es lo que llama aquí. Control de acceso pues establece unos permisos para poder acceder o no sobre ese objeto, ese contenedor. Contenedores puede ser también una unidad organizativa, o, un grupo, un objeto pueden ser grupos, usuarios, etc. Para nosotros, un contenedor o un objeto va a ser la carpeta, unas carpetas que vamos a trabajar sobre ellas en el servidor. Y vamos a acceder al control de acceso a través de lo que se llaman descriptores de seguridad. Los descriptores de seguridad están unidos a la carpeta y dentro de ese descriptor de seguridad es donde vamos a establecer lo que van a ser los permisos NTFS. Permisos va a haber dos tipos inicialmente, que son los explícitos, que van a ser aquellos que vamos a introducir directamente sobre la carpeta, y los heredados, que son aquellos que la carpeta adquiere de forma heredada, es decir, no por él directamente, sino porque la carpeta está dentro de otra carpeta y la otra carpeta tiene unos permisos que al crear nosotros dentro una nueva carpeta hereda los permisos de la carpeta padre, digamos. Lo que veis aquí como la carpeta C2 sería objeto primario y de C2 users. Users va a coger permisos heredados de C. Cuando C le pongamos unos permisos, users adquiere esos permisos de forma, digamos que automática. Los permisos que son heredados, que se pueden deshabilitar, pero que por defecto ya el sistema establece permisos heredados de las carpetas padres sobre las hijas. ¿Quién tiene prioridad? Los explícitos, es decir, los que tú vas a propósito y los pones. Bueno, ahí insisto en esto, que se heredan de forma predeterminada los permisos de un objeto de un contenedor. Y aquí tenéis más detalles. Por defecto se heredan los permisos de la carpeta padre, y nosotros podemos de forma manual ir cambiando esos permisos para crear permisos explícitos que van a tener mayor prioridad sobre los heredados. Y siempre que creemos subcarpetas se va a producir la herencia desde la carpeta padre. Bueno, permisos de archivos y carpetas. Esto lo vamos a ver
Enseguida entremos a ver una carpeta, pero es importante que ya veamos esta distinción, porque vamos a tratar dos tipos de permisos a la hora de asignarlos sobre las carpetas. Unos van a ser los permisos básicos, que tenéis aquí, control total, modificar, ahora los repetiremos, y otros son los permisos avanzados o especiales. Bueno, los permisos básicos son los que en principio más vamos a utilizar y son como más globales, digamos, son una definición de un permiso compuesto de varios pequeños permisos, aunque todos claramente están identificados bajo una denominación que sería, por ejemplo, modificar, permiso modificar. Pues es un permiso de escritura, claramente, ¿no? Pero ese permiso de escritura pues, se puede granular, se puede detallar más. Y el detalle de lo que un permiso básico puede contener es, en cierto modo, son los permisos avanzados o especiales. Los permisos avanzados especiales es afinar más, detallar más los permisos. Normalmente con los permisos básicos va a ser suficiente. Sin embargo, en determinadas situaciones pues nos puede convenir, casos excepcionales, establecer unos permisos más concretos, más específicos a través de los avanzados o especiales. Fijaros, permisos básicos, pues el permiso de lectura, que tenéis aquí el detalle. A un usuario se le asigna el permiso de lectura y el usuario lo que puede es ver los contenidos y a su vez los permisos y atributos asociados a una carpeta o un archivo. Es decir, la idea es que le damos permiso de lectura y el usuario puede ver el contenido de una carpeta. Eso es decir, podemos clicar en la carpeta y ver su contenido. A ver, leer y ejecutar. Pues además de ver el contenido, también nos va a permitir ejecutar .exe, .bat, ficheros ejecutables que pueda existir dentro de la carpeta. Mostrar el contenido de la carpeta. Bueno, este permiso... Vale. Sin el permiso de lectura no podrá ver el contenido interno de cada archivo. Vale. El mostrar el contenido nos permite ver el contenido de una carpeta, pero no nos permite ver leer los archivos. Entonces, el permiso de lectura, digamos que es permite ver una carpeta y a la vez ver los ficheros que le damos permiso de lectura a una carpeta, podemos ver su contenido. Pero mostrar el contenido de la carpeta no nos va a permitir ver, por ejemplo, leer un fichero de texto que tengamos dentro de la carpeta, no nos permitirá abrirlo. Sí que permitirá ver el nombre, pero no abrirlo. Bueno, escritura. Aquí tenéis el permiso de escritura sobre un archivo. El usuario podrá modificar el contenido de la archivo o carpeta. Es decir, podremos, con el permiso de escritura, añadir nuevos archivos o carpetas a la carpeta o realizar cambios sobre los que ya existen. Pero este no permite el borrado de archivos de una carpeta. Es decir, con escritura no podemos ir a un fichero y eliminarlo. Y el de modificar, fijaros, el de modificar es una combinación entre lectura, ejecución y escritura, pero además el borrado de archivos y carpetas. ¿Veis? Son como complementarios también estos permisos básicos. Control total, no hay duda, podemos hacer todo lo anterior sobre las carpetas. Bueno, esos serían los permisos básicos. Y va a haber otros permisos que son los avanzados. Bueno, antes de continuar con los permisos avanzados y su relación con los permisos básicos, vamos a ver un vídeo con vamos a ver cómo aplicamos estos permisos básicos sobre una carpeta. De momento este vídeo finaliza aquí. Continuaremos con otro vídeo.